y otros no tanto, pero agradecerles que sean parte de esta actividad. Agradecerle también a la doctora Sandra González, al doctor Alberto Zureta, al doctor Julio César Rivera y a la doctora Elena Menemizcaya que son nuestros profesores algunos de nuestros profesores de la diplomatura en contratos y litigios internacionales, que se prestaron para hacer esta actividad que tiene tanta actualidad. Así que le voy a pasar la palabra a Julio Rivera Hijo para dar inicio a esta charla. Gracias. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, un poco como explicabas, Juan Ignacio, este es el evento de lanzamiento de la diplomatura que organiza la Universidad Austral sobre contratos internacionales y litigio judicial internacional. Y un poco el tema que elegimos se vincula con la práctica diaria que estamos encontrando en nuestros respectivos países, ¿no? Cada día recibimos consultas de cuestiones de fuerza mayor, de suspensión de los efectos del contrato, de aplicación de la teoría de la imprevisión, de frustración del fin del contrato, etc. Y por lo tanto consideramos que era conveniente tener un evento con algunos de los abogados más reconocidos en toda América Latina en esta materia, ¿no? Con muchísima experiencia tanto en litigios judiciales complejos como en arbitraje internacional y en temas contractuales. Y bueno, y es por eso que pensamos en este evento. Si les parece, arrancamos y vamos a empezar con la presentación de la doctora Sandra González. Sandra es una de las colíderes del equipo de litigios y arbitraje de Ferrer, tiene una enorme experiencia en temas de arbitraje internacional y de litigios internacionales complejos que atraviesan diversas jurisdicciones. Sandra es además miembro alterno por Uruguay de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y además, entre otras cosas, además, que yo puedo confesar, es hincha fanática de Nacional de Montevideo y en Harvard pasó el exilio mientras Peñarol ganaba por quinta vez consecutiva el campeonato uruguayo y pude verla cómo le afectaba en su estado de ánimo. Sandrita, te damos la palabra para tu presentación. Lito, muchas gracias. Estos detalles que Julio cuenta, digamos que voy a mantener mi comportamiento social adecuado y no lo voy a matar en cámara, porque no se puede decir que sea fuerza mayor esto, porque claramente era previsible que iba a contar alguna cuestión de estas personales que nos unen. Irresistible en este caso tampoco es, porque no lo puedo golpear desde acá, así que bueno, vamos a dejar esto, vamos a tender un manto sobre estas cuestiones que comenté. Muchas gracias a Julio y a la universidad por la invitación. Es un gusto y un honor para mí compartir esta charla con colegas y amigos, realmente. Bueno, el tema que nos convoca, y a mí me toca específicamente hablar de la situación que todos estamos viviendo en relación a la fuerza mayor, evidentemente tiene una enorme actualidad. Como bien dijo Julio, esto es un tema de consulta diaria de nuestros clientes y de los que esperamos que lo sean en el futuro. Porque evidentemente está teniendo un impacto muy grande sobre todas las relaciones contractuales. Simplemente para ponernos en esquema, en el marco de lo que vamos a hablar, les quiero decir que yo lo que tengo son muchas preguntas y muchas reflexiones. Ojalá pudiera decir que a esta altura tenemos respuestas. Creo que tenemos probablemente algunas puntas de algunas respuestas, pero creo que no tenemos demasiado más que eso, porque lo cierto es que estamos atravesando el medio del evento que ha generado todo este tsunami en las relaciones contractuales. De manera que, como estamos en el medio del río y cruzando, y todos pensando que no queremos caernos del barco, básicamente,
Lo que tenemos es algunas ideas de cómo vamos a llegar al otro lado, de cómo vamos a llegar a la orilla. Y de eso es que por lo menos yo quiero conversar y quiero plantearles sobre todo las preguntas que tengo, las preguntas que he recibido y algunas reflexiones que puedo tener en este momento. Bueno, para hablar en principio del esquema, ¿no? De qué estamos hablando. El concepto de fuerza mayor es un concepto que viene en el derecho de tiempos inmemoriales y que es un concepto bastante trabajado y bastante conocido. Quizás su expresión en el idioma inglés como un acto de Dios es probablemente lo que instintivamente nos da esa sensación más clara de lo que estamos hablando. Estamos hablando de esas cosas que básicamente no se controlan, básicamente de lo que nos cae del cielo, ¿no? Esta vez no sabemos si nos cae del cielo o del infierno, pero de algún lado cae. En definitiva, estamos hablando de eventos que son extraordinarios, que en todo caso son eventos externos a las partes del contrato, que no eran previsibles al momento en que el contrato se celebró, que no se han podido, que impiden el cumplimiento de las obligaciones, total o parcialmente, temporal o definitivamente, y que no se han podido evitar o superar empleando una diligencia razonable. Esta es muy a grosso modo lo que es el concepto de fuerza mayor, independientemente de, por supuesto, las legislaciones nacionales que tratan el asunto. Como esta clase es sobre contratos internacionales, quiero decir además que por lo general en los contratos que yo he visto en este último mes, en estas semanas, no faltan las cláusulas de fuerza mayor. Es decir, este concepto que yo al que me acabo de referir, es un concepto que en general en todos los contratos que yo he visto está. De esta manera, de una manera similar, con algunas palabras algo diferentes, con algunos ejemplos. Aclarando que los ejemplos no son cerrados y que por lo tanto puede haber otras circunstancias en el giro que se usa normalmente, que se dice, bueno, y otras circunstancias fuera del control de las partes que impidan el cumplimiento de las obligaciones. Es decir que este concepto, por lo general, en los contratos internacionales, y cuanto más complejo es el contrato, por lo general vamos a ver cláusulas más o menos específicas, pero más bien más específicas sobre el concepto de fuerza mayor, se resume de distintas maneras en los distintos contratos. Y ustedes habrán visto en estos días muchos webinars y muchas notas de las firmas de abogados y de los abogados independientes, que ante la pregunta de el COVID-19 fuerza mayor, la respuesta preferida de los abogados, como no podía ser de otra manera, es depende, ¿no? Lo usamos a menudo y lo hemos visto mucho en estos días. Y es cierto que depende, porque obviamente depende de lo que esté escrito en cada uno de los contratos. Ahora bien, el evento como tal, es decir, el evento origen de toda esta cuestión, que podríamos situarlo en la pandemia como tal, como cuestión de salud humana, es algo que difícilmente era lo que ninguna parte estaba pensando cuando celebró un contrato, a menos que lo haya celebrado hace un mes, o menos quizás. De manera que cuando las partes pensaron en sus cláusulas de fuerza mayor, o tuvieron en cuenta alguna ley nacional aplicable en un contrato internacional, o varias, o incluso instrumentos de soft law, de derecho internacional, como la Convención de Viena o los principios de UNIDROIT, probablemente no tenían en su cabeza esto que estamos viviendo hoy en día, la pandemia como tal me refiero. Y probablemente tampoco tuvieron en cuenta los efectos de esta cuestión. Entonces, yo creo que es altamente probable que la pandemia como tal, todos estemos de acuerdo en que tiene las notas distintivas de la fuerza mayor.
Es algo que, si bien uno puede decir, bueno, era posible, porque ahora, por supuesto, como en todas las situaciones, aparecen todas las advertencias que hubo a lo largo del tiempo sobre que efectivamente un evento de esta naturaleza era posible. Yo creo que posible es una cosa, probable es otra. Creo que que todos quizás podemos estar de acuerdo en que nadie se imaginaba esto como algo probable. Que esto es externo a las partes de una relación contractual, la pandemia como tal me refiero, insisto que estoy hablando en principio de la pandemia, también parece que es el caso y que desde ese punto de vista tendría las notas de la fuerza mayor. Que ya la nota de si esto es posible, superarlo, evitarlo, evidentemente no en la medida que estamos hablando de contratos específicos. Mitigarlo ya es otra cuestión, nuevamente repito, hablando de la pandemia. Ahora bien, en esta clase nos pidieron que nos refiriéramos, no necesariamente, aunque a veces se mezclan, a la pandemia y a las medidas de confinamiento, que son cuestiones diferentes. Y son cuestiones diferentes porque la pandemia como tal y origen de todo esto, yo creo que podemos estar de acuerdo en que es una cuestión que tiene o que parecería tener las notas de la fuerza mayor. Ahora, las medidas de confinamiento ya empiezan a ser diferentes, ya es una cosa distinta. Y es una cosa distinta inclusive según el momento en que se las considere. Por lo tanto, ahí ya quizás nos alejamos un poco de un evento que parece instintivamente que presenta unas ciertas notas hacia cuestiones un poco más complejas de definir. Las normas de confinamiento, primero no todas son normas, es decir, de todos los que estamos acá participando de esta clase, yo estoy en Uruguay y acá no tenemos normas que nos impidan salir a la calle, que nos impidan concurrir al trabajo, o que nos impidan hacer un montón de cosas de la vida diaria. Lo que tenemos son recomendaciones, que estamos todos cumpliendo y que las empresas en general están cumpliendo. Inclusive hubo, por ejemplo, los colegios sí se cerraron, pero esas fueron medidas claramente excepcionales que afectaron a muy pocos sectores. La mayoría de los sectores, de hecho, tiene libertad para seguir cumpliendo con sus funciones. Ahora bien, por determinadas razones, que en algunos casos tienen que ver con decisiones que se acordaron entre los gremios empresariales y los sindicatos, en algunos otros casos las empresas que lo acordaron con sus propios empleados, o en algunos otros directamente directivas para proteger la salud del personal de las distintas empresas, se han tomado medidas que han disminuido claramente la circulación, el trabajo, en algunos casos. En otros casos se han podido prestar total o parcialmente los servicios o las entregas de productos, dependiendo de qué es específicamente de lo que estemos hablando. Y con esto quiero decir que la realidad acá sí, la realidad de cada relación contractual es distinta. Y no es distinta solamente por las partes contractuales involucradas, sino porque la globalidad de este evento, la nacionalidad, digamos, independientemente de que haya medidas obligatorias de confinamiento o no, es real. Y hoy día es muy poco, es una situación muy poco común que uno dependa solamente de uno mismo o incluso solamente de dos partes contractuales. Es altamente probable que muchas prestaciones contractuales dependan de terceros, en cuyo caso esos terceros también eventualmente pueden ser afectados por esta situación y también la fuerza mayor, ya que viene de otro ámbito, proyectarse sobre el contrato. De manera que me parece que esto nos deja frente a una cuestión que a medida que va pasando el tiempo va además cambiando, porque en la primera semana o las primeras 2 semanas uno podía decir que evidentemente no sabía qué se estaba enfrentando, que todo era imprevisible en el sentido de que uno no sabía qué es lo que al otro día las autoridades de su respectivo país o aún dentro de su respectiva provincia, porque acá también entra otra complejidad, que es que las decisiones gubernamentales que
en la medida que se vuelven obligatorias, son un evento externo al contrato y por lo tanto también podrían ser consideradas un evento de fuerza mayor, ese tipo de decisiones podía ser durante los primeros tiempos algo totalmente imprevisible. Ahora, hoy en día, si una autoridad nacional, una autoridad provincial anunció un plan de salida, es que todavía puedo considerar que esas decisiones gubernamentales siguen siendo imprevisibles, siguen afectando de manera imprevisible a la relación contractual. ¿Y por qué esto es importante? Porque evidentemente va a la cuestión de la posibilidad o imposibilidad del cumplimiento. Otra de las notas de la fuerza mayor que excusan el cumplimiento de una obligación tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de cumplir efectivamente las obligaciones. Hay algunos casos que parecen bastante claros y sencillos en el sentido de que, bueno, si en un determinado lugar geográfico hay un impedimento de movilidad y una relación contractual necesariamente implica una movilidad para el cumplimiento, hay una imposibilidad probablemente completa en algunos casos. Ese no es el caso de todas las relaciones contractuales, ni el caso de todas las obligaciones de una relación contractual. Algunas obligaciones pueden verse afectadas y otras no. Pueden haber medidas alternativas para cumplir. ¿En qué medida esas alternativas pueden o no pueden ser razonablemente adoptadas? La razonabilidad es otra de las notas características de la conducta de las partes al momento de calificar un evento como de fuerza mayor. Y es otra nota fundamental en el tema de la mitigación. Cuando compartí con ustedes una definición más o menos global de la cuestión de la fuerza mayor, otra de las cosas que está arriba de la mesa es que las partes razonablemente, la parte afectada por la fuerza mayor, razonablemente no tiene que haber podido evitar o superar este evento. Bueno, hoy en día y a medida que van pasando las semanas, como la previsibilidad quizás, y esto es un gran quizás porque no sabemos qué es lo que va a pasar, nos dicen que vamos a tener un on-off y que de ahora en adelante vamos a pasar a tener un sistema en el cual nos puede pasar que cada cierto tiempo entremos en un periodo de reclusión. Bueno, esto es algo que hay que prever dentro del contrato. ¿Qué es lo que las partes tienen razonablemente que hacer para tratar de superar la situación actual y las futuras que se vayan dando dentro del contrato si es que efectivamente no se produce una terminación anticipada porque la fuerza mayor en ese contrato específico sea que vaya para ese lado? Mi experiencia en estos últimos tiempos es que las partes quieren saber a qué atenerse, pero en general lo que hay es una voluntad bastante clara de tratar de mantener las relaciones contractuales, porque las relaciones contractuales reflejan relaciones comerciales, hasta que no se vaya a una nueva normalidad. Esto de la nueva normalidad me plantea otra de las reflexiones que tengo en relación a esto, si es que esta nueva normalidad o realidad que todos dicen que ahora vamos a vivir, nos va a generar una nueva imprevisibilidad, una nueva irresistibilidad, una nueva imposibilidad e inclusive una nueva forma de mitigar lo que tradicionalmente se ha entendido como formas de mitigación de la fuerza mayor. Y acá me parece que es un buen momento para pasarle la palabra a Alberto Zuleta, porque el tema de la fuerza mayor, una de las notas que tiene en esta situación que estamos viviendo, en mi opinión, es que se solapa mucho con la cuestión de la excesiva onerosidad superviniente. Hay una, quizás como no en otros casos, yo creo que casos anteriores que todos hemos vivido van más para un lado o van más para el otro, es decir, pandemias anteriores por su contención en área geográfica, como puede haber sido el SARS en otro momento, tiraba más para el lado de una fuerza mayor.
y algunos otros eventos, como eventos naturales, un terremoto, han ido más para el lado de la fuerza mayor, y otros, como las crisis económicas, han ido mucho más para la excesiva onerosidad superviniente, y han sido patrimonio más exclusivo de algunos de estos dos institutos. Creo que la situación que vivimos hoy en día, y es mi opinión simplemente, claro, yo lo que veo es que cuando analizo un contrato específico, una relación contractual específica, me doy cuenta que transito entre uno y otro instituto dependiendo de la obligación de la que trato, del sector de industria, de si las partes están sometidas a regulaciones gubernamentales que les imponen el confinamiento o simplemente son recomendaciones, y cuánto entonces cada parte toma sus propias decisiones. Y sobre todo, cuántos esfuerzos tiene que hacer para intentar superar esta situación. Me he encontrado con algunos eventos donde al correr de los días, la apertura y cierre de la válvula de esto lo puedo hacer, esto no puedo hacer, las autoridades federales tienen una norma y las provinciales van para adelante y van para atrás, y las partes dicen, bueno, esto, que en realidad no es un cierre definitivo, es fuerza mayor en ida y vuelta, porque así es imposible cumplir. Y el imposible refleja muchas cosas. En algunos casos refleja una imposibilidad absoluta, y en otros casos refleja, no puedo, en realidad podría cumplir, pero es tan costoso cumplir que me resulta imposible hacerlo. Y acá creo que es donde le paso la palabra a Alberto para que pueda tomar la posta de esta imposibilidad económica de la que nos hablan los clientes. Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a Julio, a Juan Ignacio, a la Universidad Austral por esta invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar con todos ustedes y con colegas que desde tantos años nos vemos y nos encontramos, y me gusta mucho compartir este espacio académico con ustedes. Bien, empiezo por anunciarles el tema que se me asignó, que es las medidas de confinamiento y la cláusula de hardship. Voy a utilizar la expresión hardship sabiendo que es una institución que cuenta con diferentes denominaciones, pero es como la que las aglutina a todas, y cómo funcionan los contratos internacionales. Empiezo por decir que comparto con Sandra la situación de estupor y de la cantidad de preguntas que me surgen sobre nuestras instituciones jurídicas y para qué sirven unas y para qué sirven otras ante una situación como la que estamos viviendo. Y creo que uno de los efectos de esta pandemia y de las medidas que han venido con ellas es que probablemente algunas de nuestras instituciones jurídicas probablemente evolucionen y se ajusten más a ciertas necesidades que antes no veíamos muy próximas. Sobre el tema de la figura del hardship en general, quiero primero explicar bien de qué estamos hablando para luego ver cuál considero que es la aplicación a situaciones que se derivan de la que estamos viviendo. Lo primero es, siempre que estemos hablando de contratos internacionales, lo más importante a tener en cuenta, y en lo que los abogados nunca podemos equivocarnos, es en la identificación adecuada de las fuentes que vamos a invocar y que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que necesitamos mirar es si estamos ante un contrato que regula de alguna manera las situaciones que dan lugar a la aplicación de una cláusula de esta naturaleza, o si tenemos que aplicar alguna legislación nacional o incluso una norma de derecho blando porque las partes la hayan escogido. Entonces, en ese sentido, desde luego lo primero que hay que mirar es el contrato. Si el contrato tiene una cláusula sobre el tema, suponiendo que la cláusula haya sido válidamente pactada, pues tocará y corresponderá aplicar esa cláusula como esté convenida entre las partes. De lo contrario, tocará acudir a las reglas del derecho internacional privado para establecer cuáles son las reglas sustanciales que vamos a aplicarle a la institución y saber si la institución efectivamente está o no regulada en esas reglas. Porque el hardship es una situación que se regula en unos ordenamientos jurídicos y en otros no. Y en eso digamos que tiene una diferencia con la fuerza mayor que creo que es importante, y es menos frecuente su regulación positiva de lo que es la regulación de la fuerza mayor. En segundo lugar, es muy importante tener clara la distinción
de las dos instituciones, la fuerza mayor y la imprevisión o el hardship, por lo menos como están reguladas en la mayoría de ordenamientos, porque son en el fondo instituciones muy distintas, no obstante que tienen algunos elementos en común. Pero la fuerza mayor, como decía Sandra hace un rato, fundamentalmente estamos hablando de la imposibilidad de cumplir. Alguien tiene que cumplir, no puede hacerlo, y es una imposibilidad física, no es una imposibilidad económica. Ahorita voy a hablar un poquito más de ese tiempo. La imprevisión es una situación distinta, porque es una situación que, por lo menos en términos prácticos, implica dificultad, pero no imposibilidad para cumplir, y esa dificultad proviene normalmente del hecho de haberse hecho muy onerosa el cumplimiento de la prestación. Entonces, voy a hacer un breve recuento de la institución y para ello voy a acudir a los principios sobre contratos mercantiles internacionales de UNIDROIT, que me parece que de alguna manera se nutren de diferentes ordenamientos jurídicos y establecen unas reglas que son las que vamos a encontrar con mayor frecuencia, si bien debemos saber que probablemente las encontremos en algunas cláusulas o en algunos ordenamientos, las encontremos matizadas o modificadas. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que da lugar a la aplicación de esta teoría? Es un cambio fundamental en el equilibrio del contrato. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Un contrato, por complejo que sea, en el fondo es el intercambio de una cosa por otra. Y es el intercambio de una cosa por otra que las partes al momento de celebrar el contrato entendieron como equivalentes. Es decir, hay una simetría y hay una equivalencia de prestaciones determinada por el interés de las partes. Y a mí me gusta hacer énfasis siempre en esto porque yo he entendido siempre esta simetría como una simetría subjetiva, no como una simetría objetiva. A lo que me refiero con eso es que lo que hace que las obligaciones sean equivalentes es que las partes las entienden como equivalentes. No que necesariamente desde un punto de vista objetivo lo sean. Si uno mira, por ejemplo, el Código Civil de Andrés Bello, y por lo menos la versión colombiana, y creo que la chilena tiene el mismo artículo, cuando define los contratos inalagmáticos dice que son contratos en los que cada una de las partes se obliga a dar o hacer algo que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer, no algo que es equivalente. Entonces, la equivalencia es en función del interés de las partes, de lo que las partes quisieron. ¿Y eso qué quiere decir? Les doy un ejemplo. El apartamento en que vive una persona. Yo voy a vender mi apartamento. ¿Cuánto vale? Para alguien puede valer 100 pesos y para otra persona puede valer 130. ¿Por qué? Seguramente el que me está ofreciendo 130 trabaja más cerca al apartamento, es más cerca al colegio de sus hijos y el apartamento para él tiene unas circunstancias que hacen que valga más que para una persona en quien no concurren esas circunstancias. Entonces, estamos hablando de la ruptura de una equivalencia, equivalencia entendida en función del interés de las partes. Segundo, y este es un tema muy importante porque es el tema que de alguna manera está presente en la mayoría de las consultas que estamos recibiendo, y este es un asunto que es ajeno a la suficiencia o a la insuficiencia patrimonial de las partes. Es decir, se mira el contrato desde el punto de vista de lo que la contraprestación representa para cada uno y no desde el punto de vista de si una de las partes es o no suficientemente solvente para pagar. La insolvencia de una parte en derecho tiene un régimen diferente. La insolvencia, todos lo conocen, tiene reglas o sobre procesos de insolvencia como tal, pero la insolvencia normalmente no es un tema que se maneje a la luz de las reglas sobre la imprevisión. Segundo, ¿en qué consiste ese desequilibrio? Pues en una de dos cosas. O a una de las partes se le convirtió en mucho más onerosa la prestación, o sigue teniendo el mismo costo que tenía desde el principio, pero lo que está obteniendo a cambio ha perdido su valor. En cualquiera de las dos situaciones, normalmente se considera que estamos en una situación de onerosidad sobreviniente y de hardship en la que se podrían aplicar estas reglas. Lo digo porque, por ejemplo, la regla colombiana sobre el tema no habla de la disminución del valor de lo que se recibe, habla únicamente del encarecimiento de la prestación de quien cumple. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia curiosamente reciente, corrigió eso. Tercero,
Estamos hablando de una alteración que, de acuerdo con lo que dicen los principios sobre contratos comerciales internacionales, debe ser fundamental. Fundamental es una palabra, en los principios sobre contratos mercantiles se consideró utilizar otras, pero estamos hablando de un alto grado de alteración, y es una cuestión de grado. Cuando se habla de que ser fundamental o material o sustancial, es una cuestión de grado. Y ahí entramos ya en unas dificultades importantes para el manejo de la figura, porque determinar qué tanto es suficiente para considerar que efectivamente se ha alterado la equivalencia de las prestaciones a un nivel tal que justifica la aplicación de la imprevisión es muy difícil. Los comentarios oficiales de los principios sobre contratos comerciales internacionales del año 94 utilizaron arbitrariamente la figura del 50%, es decir, si se me encarece la prestación más de un 50%, ya estaría en un evento en que la alteración es fundamental, y no tuvo mucha acogida esa cuantificación de la situación, de manera que uno de los aspectos que es bastante subjetivo y queda a criterio del juez es cómo se determina que la alteración de la equivalencia prestacional es suficientemente grave para que amerite la operación de la figura. Cuarto, y este es uno de los temas que desde el punto de vista conceptual es impecable, pero desde el punto de vista práctico es muy complicado de manejar, y es: la alteración tiene que ser a la economía del contrato en su integridad, no solamente a una prestación. Entonces, en este momento en que se están ocurriendo estas medidas de confinamiento y todo tipo de medidas gubernamentales que afectan los contratos, una de las grandes preguntas es: ¿cómo sabemos el impacto que van a tener las medidas sobre el contrato en su integridad si el contrato es de relativa larga duración? Contratos de arriendo de 3, 4, 5 años, de transporte de 3, 4, 5 años. Hoy es imposible saber esta medida, cómo va a afectar el contrato integralmente considerado. Podemos saber cómo va a afectar probablemente las prestaciones de los próximos 2 o 3 meses, pero más allá de eso, probablemente no. Y el último elemento es que se refiere a obligaciones pendientes de ejecución. Es decir, yo puedo pedir que se apliquen remedios provenientes de la teoría de la imprevisión o del hardship en relación con obligaciones que tengo pendientes de cumplir, no con obligaciones que ya he cumplido. Y esa es más o menos la figura como está concebida. Para que pueda operar, se requieren además 4 elementos sobre los que voy a hablar en un momento, pero hago un paréntesis sobre lo que decía Sandra hace un rato, y es: muchas de las situaciones en que se encuentran muchos de nuestros clientes hoy en día son situaciones a las que realmente se les aplica más la teoría de la imprevisión que la fuerza mayor, porque no estamos ante circunstancias de imposibilidad de ejecución. Y en la medida que esta figura se trate de aplicar más, vamos a ver las limitaciones que tiene. Les doy un dato sobre la manera como está regulada en Colombia. Los requisitos que acabo de explicar han sido entendidos por la Corte Suprema de Justicia de tal manera que en casi 50 años que hace que existe la figura en nuestro Código de Comercio, se ha aplicado exitosamente 2 o 3 veces nada más. Bien, entonces las condiciones para la aplicación de la figura, antes de entrar ya en la situación en la que nos encontramos hoy. Primero, el evento tiene que ser sobreviniente. ¿Eso qué quiere decir? Posterior a la celebración del contrato. Puede en algunos casos haber sido anterior a la celebración del contrato si las partes de buena fe exenta de culpa, no sabían que había ocurrido. De manera que posterior a la celebración del contrato debe ser o la ocurrencia del evento o el conocimiento que adquieren las partes de buena fe, repito, exenta de culpa en el sentido de que el evento ocurrió. Segundo, el evento puede ser de cualquier naturaleza. Puede ser un cambio regulatorio, puede ser un evento físico. Ahorita estamos en una situación en que es una combinación de las dos cosas, porque es una pandemia, pero realmente lo que está trayendo consigo la situación que requiere una solución jurídica no es la pandemia como tal, sino las medidas regulatorias que se han implementado a raíz de la pandemia. La segunda condición es que debieran haber sido razonablemente imprevisibles para la parte afectada al momento de celebrar el contrato. ¿Por qué? Porque si eran previsibles, pues se exige que la parte las hubiera regulado contractualmente.
Y ahí hay toda una discusión en la que Sandra ya entró sobre lo que es y no es razonablemente previsible. Incluso hay un artículo muy interesante de un colega nuestro peruano, de Alfredo Bullard, que se llama ¿Hay algo realmente imprevisible? Entonces, en este caso, el concepto de razonablemente imprevisible es importante. Pero segundo, la previsibilidad, más que sobre el evento mismo, es sobre los efectos del evento. Porque ustedes han visto en internet y en redes sociales últimamente un discurso probablemente de Barack Obama, otro de George Bush cuando era presidente, otro de Bill Gates, diciendo que una pandemia podía ocurrir. Pero lo primero es si era suficientemente probable para que las personas lo tuvieran en cuenta al celebrar un contrato, y segundo, si los efectos de la pandemia eran previsibles. Y aquí les hago un paréntesis sobre la discusión que hemos tenido en derecho colombiano sobre este tema. Había una época en que los contratos de infraestructura y los contratos del Estado estaban afectados por ataques de grupos guerrilleros y de grupos paramilitares. Y hubo toda una discusión jurisprudencial sobre si en ciertas zonas que se sabe que eran zonas especialmente violentas, podía decirse que era imprevisible el accionar de estos grupos. Y lo que terminó diciendo nuestro Consejo de Estado es, mire, usted puede como contratista prever que un grupo armado le va a afectar el contrato. Lo que no puede exigirle la ley que prevea es la forma como se lo va a afectar. Entonces, hay que mirar si los efectos del evento eran o no previsibles. Tercero, debe tratarse de un evento que esté fuera del control de la parte afectada. Claramente, si yo soy el que lo está causando o el que está contribuyendo a causarlo, pues no puedo invocar la protección propia del hardship. Y cuarto, debe referirse a un riesgo que contractualmente no me corresponde asumir a mí, porque si me corresponde asumirlo, al invocar la protección del hardship, lo que estoy pidiendo es que lo asuma la otra parte. Entonces, esos son básicamente los rasgos de la figura. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la sanción jurídica cuando estos elementos están presentes? Y es muy interesante porque lo que dicen los principios sobre contratos mercantiles internacionales de UNIDROIT es que el primer derecho que se le otorga a la parte afectada es el deber de iniciar negociaciones. Esto es algo que, por ejemplo, en la ley colombiana no existe, pero la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de hace unos 9 años más o menos, introdujo. Fíjense lo interesante que es esto, porque me lleva a un punto que tocaba Sandra ahora. Esta es la única institución jurídica en la que yo puedo pensar en este momento, donde la primera consecuencia es darme derecho a negociar. Negociar es una posibilidad que tengo, pero no es una sanción jurídica derivada de una determinada institución. ¿Por qué en este caso sí? A mí la ley no me dice si a usted le incumplen, su primer derecho es a pedir una negociación. No, si a mí me incumplen, mi derecho es a pedir el cumplimiento o la resolución en ambos casos con la indemnización de perjuicios. Pero la ley no me está diciendo negocie. En este caso sí. ¿Por qué me está diciendo, en el caso particular de los principios sobre contratos internacionales? Porque el derecho, el primer derecho que nace es el de negociar. Mi interpretación personal, insisto que es mía, es que el ejercicio de adaptar un contrato a estas dificultades es tan supremamente incierto y tan supremamente subjetivo que queda en mejores manos si lo hacen las partes que si lo hace un tercero, que sea el juez del contrato. Y me parece que esta es una solución jurídica que refleja la inmensa dificultad en la aplicación de esta figura. Pero es lo que dicen los principios, el primer derecho que usted tiene es exigir una negociación. Si la negociación no funciona, usted tiene derecho a ir donde el juez y pedir la adaptación del contrato. Muy bien. ¿Qué derechos no tengo? Y este es un tema absolutamente fundamental porque dificulta la aplicación de la figura. No quiero con eso sugerir que debería ser al contrario, tal vez no, pero sí resalto lo difícil que es la aplicación de la figura. No tengo derecho a suspender el cumplimiento. Entonces estoy en una situación donde cumplir para mí es terriblemente oneroso y el contrato o la ley me dicen, tranquilo, usted tiene unos derechos, usted puede pedir una revisión del contrato, tiene derecho a entrar en negociaciones, pero mientras tanto cumpla. La ley me hubiera podido decir, cumpla parcialmente, cumpla en estas condiciones,
No, no tengo derecho, por lo menos como normalmente está regulado en los contratos y como aparece en los ordenamientos jurídicos, no tengo derecho a dejar de cumplir mientras el remedio específico sea convenido con la otra parte o sea aplicado por el juez, se aplica. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a lo que estamos viviendo? Primero, el efecto que están teniendo estas medidas sobre los contratos es terriblemente variado. Los contratos son distintos, los intereses de las partes son distintos, y en algunos casos, en previsión puede ayudar, y en otros casos, no obstante que pareciera estar concebida para situaciones como estos, pues probablemente no será tan útil. ¿Cuál es el segundo problema? Que el efecto general que está teniendo esta situación es que está afectando la solvencia y la capacidad de pago de la gente. Las medidas de confinamiento han detenido las economías hasta tal punto que la gente no tiene plata. Pero el problema es que ni esta figura ni la fuerza mayor están diseñadas para las personas que están teniendo problemas de solvencia. Entonces, siempre que a uno le llega la consulta de los clientes, hay que tratar de aterrizarlos al problema específico porque ellos le van a llegar a uno con el problema práctico que tienen y es, tengo que pagar el arriendo, no tengo dinero. El problema jurídico no es ese. El problema jurídico es que está pagando un arriendo por un local comercial que está cerrado. Y lógicamente si está cerrado, pues no tiene el mismo valor que si estuviera abierto y estuviera produciendo. Entonces lo que tiene es que está pagando un canon de arrendamiento de 100 pesos y a cambio está obteniendo algo que hace 2 meses podía considerarse que valía 100 pesos y hoy probablemente vale 20. Pero de acuerdo con los principios y las reglas que acabamos de ver, si esa persona no llega a un acuerdo con su arrendador, en la próxima cuota va a tener que pagar los 100. O si no va a estar en incumplimiento porque no tiene derecho a suspender el cumplimiento. Entonces, por ejemplo, en Colombia lo primero que hizo el gobierno fue dictar una regulación diciendo que los arrendatarios tienen derecho a suspender el cumplimiento. Pero es muy importante porque si el gobierno no lo hubiera dicho, la figura de la imprevisión que sería la aplicable no es suficiente para permitirle a la gente suspender el cumplimiento o cumplir parcialmente sin exponerse a estar en una situación de incumplimiento. Lo tercero es, si las partes de buena fe quieren restablecer el equilibrio del contrato, normalmente es muy difícil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo muchas partes que lo que hacen es tomar unas medidas sujetas y condicionadas a lo que ocurra en el futuro. Entonces, pongo un ejemplo. Arrendatarios. Hay arrendadores que le dicen a su arrendatario, perfecto, durante los próximos 3 meses, págueme solamente la mitad. Pero si en X meses se restablecen las condiciones económicas de tal manera, esa mitad que dejó de pagármela, páguemela más adelante con unos plazos mayores. Y son una cantidad de mecanismos que lo que hacen es reconocer el inmenso grado de incertidumbre que hay hoy en día. ¿Y cuál es el problema con ese grado de incertidumbre? Que por fuera de una negociación entre las partes es muy difícil de aplicar. Es decir, si el que tiene que resolver el problema es el juez del contrato, diciendo voy a revisar las condiciones de determinada manera para que se restablezca el equilibrio del contrato, los elementos de juicio que ese juez tiene que usar son terriblemente inciertos y hacen que la probabilidad de éxito y de justicia del mecanismo pues sea muy relativa, porque es insuficiente la información que tienen en este momento los jueces, si a eso llegamos, para efectos de restablecer las condiciones de un contrato. Y más allá de los contratos de arrendamiento, lo estamos viendo también en contratos de suministro, suministro de insumos, suministro de energía eléctrica, contratos de transporte de hidrocarburos. Ustedes todos han visto lo que está pasando con el petróleo en el mundo en este momento. La industria está completamente desorganizada porque el consumo bajó de la manera que bajó, de tal manera que lo que nos corresponde hacer como abogados, y con esto termino, es mantener el rigor jurídico, porque cuando ocurren cosas como estas, lo primero que ocurre es que el rigor jurídico se pierde, en buena parte porque nuestros clientes nos impulsan a ello. Todo el mundo empieza a hablar de fuerza mayor cuando debe estar hablando de imprevisión, en fin. Y al mantener el rigor jurídico, debemos preguntarnos si estamos en una de 3 situaciones que son las más probables en esta época. 1, estoy en una situación de fuerza mayor, mi cliente lo que tiene es una verdadera imposibilidad de cumplir, ahí tengo un escenario. 2, estoy en una situación de hardship,
de onerosidad sobreviniente, lo que necesito es cambiar los términos de un contrato, ahí estoy en un segundo escenario. O 3, de pronto mi cliente ni tiene los derechos provenientes de la fuerza mayor, ni los derechos provenientes de la onerosidad sobreviniente, pero sí está insolvente. Y ante esa insolvencia hay que buscar un plan bajo las leyes protectoras de insolvencia para ayudarle a la persona a salir adelante. Con eso termino, les agradezco mucho y le doy la palabra al panelista que sigue, que entiendo es el doctor Julio. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Julio. Sí, se escucha perfecto. Ah, ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, un placer, por supuesto, compartir el panel con tan distinguidos colegas, mucho más jóvenes que yo. Recordaba recién, Eduardo, que hace muchísimos años en Roma hablamos de la imprevisión en el derecho latinoamericano con el profesor Fernando Inestrosa. Así que me hiciste recordar a aquel gran maestro colombiano y aquella reunión tan agradable que tuvimos. A mí me toca hablar de un tema que es mucho menos conocido y mucho menos transitado que el del caso fortuito y la fuerza mayor, que es la frustración del fin del contrato, que es una institución que nuestro Código Civil y Comercial, que está en vigencia desde el año 2015, contempla en el artículo 1090, diciendo que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución. Obviamente, después las condiciones para que ello suceda son las comunes al caso, es decir, tanto al caso fortuito como a la imprevisión, es decir, que debe tratarse de un acontecimiento sobreviniente que no sea causado por la propia conducta de alguna de las partes, en fin, y que naturalmente en este caso no impide absolutamente el cumplimiento de la prestación, como en el caso fortuito, ni constituye un exceso de nulidad sobreviniente, como en la teoría de la imprevisión, sino que frustra la finalidad del contrato. ¿Y qué quiere decir el Código Civil argentino cuando alude a la finalidad del contrato? Quizá para explicarlo haya que remontarse a los orígenes de esta doctrina que nuestro Código Civil ha importado de fuera de nuestras fronteras. La doctrina de la frustración del contrato, de la finalidad del contrato, probablemente tenga su origen en el derecho inglés. Todo el mundo recordará aquellos casos que son conocidos generalmente como los casos de la coronación, en los cuales la suspensión del desfile de la coronación del rey Eduardo VII provocó algunos casos muy conocidos en la jurisprudencia, que son aquellos en los cuales se pretendió la percepción del alquiler de un balcón que había sido alquilado exclusivamente con la finalidad de ver el desfile, y en el cual obviamente el tribunal inglés resolvió que el contrato estaba frustrado y por lo tanto no había derecho del arrendador a percibir el arriendo, mientras que por el contrario los mismos tribunales ingleses resolvieron que no había tal frustración de la finalidad en el caso de la persona que había contratado un barco para ver la parada naval, un barco que circulaba por el Támesis, obviamente, porque esa finalidad no era común a ambas partes, ya que el propietario del barco simplemente producía sus viajes de turismo todos los días del año, hubiera o no hubiera desfile, y por lo tanto la finalidad de ver la parada naval era una finalidad exclusiva de aquel que había celebrado el arriendo y por lo tanto tenía que pagar el alquiler del contrato. La verdad es que más allá de que la doctrina, y sobre todo la doctrina argentina en muchos casos ha insistido sobre la importancia que tiene la doctrina de la frustración del fin del contrato en el derecho inglés, la verdad es que su aplicación es bastante reducida. Son muy pocos los casos en los cuales ha sido admitida la extinción del contrato por la frustración de la finalidad, y quizás el ejemplo más típico de esto es un caso sumamente conocido, en el cual una compañía debía transportar justamente petróleo desde Oriente hacia Inglaterra, y se produce el conflicto del Canal de Suez, en el año, creo que fue 55, que Nasser nacionaliza el Canal de Suez, los ingleses lo atacan, etc. Nasser cierra el canal, y por lo tanto los barcos, en vez de atravesar el Canal de Suez, debían bordear todo el África, pasar por el
el Cabo de Buena Esperanza, subir y llegar a Europa. Y el tribunal inglés dijo, bueno, que de todos modos el contrato podía cumplirse y que por lo tanto la compañía naviera no tenía derecho a reclamar ninguna indemnización ni tenía derecho a declarar extinguido el contrato. Quiero señalar que en el derecho norteamericano también ha habido algunas aplicaciones de la doctrina de la frustración del fin del contrato, aunque con con extremados requisitos y en forma muy reducida. Ha habido justamente también un caso relacionado con el transporte a través del canal de Suez, pero en ese caso el tribunal americano resolvió, me parece, de un modo bastante más racional que lo hizo el tribunal inglés, porque dijo que la doctrina de la frustración del fin del contrato no resultaba de aplicación si el transportista podía utilizar una ruta alternativa y dicha modificación en la ruta no se traducía en una dificultad, gasto, pérdida o daño irrazonable o extremo. De modo pues que matizó significativamente la solución que había dado en cambio tan drástica el tribunal inglés. Reitero que inclusive ejemplos relativamente modernos demuestran que la aplicación de la frustración del fin en el derecho anglosajón es muy limitada. Por ejemplo, en una sentencia muy reciente, la Corte Suprema de Inglaterra concluyó que el Brexit no frustra un contrato de arrendamiento por 25 años de la Agencia Europea de Medicamentos en Canary Wharf, Londres, a pesar del hecho de que la agencia estaría obligada a relocalizar sus establecimientos en un Estado miembro de la Unión Europea. De modo pues que estos antecedentes que generalmente invoca la doctrina argentina, en realidad poco sustento dan a la solución esta un poco extraña que trae el derecho argentino ahora en este artículo 1090. En realidad la doctrina argentina, los autores en general, se han inspirado más que en el derecho inglés, en el derecho alemán, donde la discusión sobre la frustración del fin del contrato viene desde antes de la sanción del Código de 1900, porque empieza con la famosa exposición de Binscheidt sobre la doctrina de la presuposición. Después la doctrina de las bases del contrato de Obermann y la doctrina de las bases subjetivas y objetivas del contrato de Larens. Justamente el gran problema que se plantea, digamos, en la discusión que a lo largo de las generaciones ha tenido la doctrina alemana, gira alrededor de qué es esa finalidad o cómo se identifica esa finalidad cuya frustración puede autorizar a alguna de las partes a solicitar la extinción del contrato y por lo tanto de las obligaciones causadas en él. Se han dado ejemplos que son muy típicos, muy conocidos por todos ustedes seguramente, y por supuesto por toda la doctrina que ha tratado este tema. El famoso caso de la compra de la Juardenovia, que después, digamos, el matrimonio se frustra y por lo tanto, puede o no el comprador de la Juardenovia solicitar la extinción de sus obligaciones porque el matrimonio se ha frustrado. La posición de Larens, que es en definitiva el que más ha influido en la doctrina argentina, es que las primeras formulaciones de esta idea de la finalidad del contrato llevaron a la confusión entre lo que es realmente una finalidad común y un puro motivo individual que como tal es irrelevante. De modo pues que la angular de aplicación de la frustración de la finalidad del contrato radica en identificar cuándo realmente la finalidad es común a ambas partes. Es decir, que ambas partes han supuesto que esa es una finalidad que debe cumplir el contrato. Larens dice, miren, esta doctrina justamente no se aplica a los supuestos de la compraventa, por regla general, porque es irrelevante para qué yo quiero comprar una cosa. Para el vendedor es irrelevante por qué la quiere comprar, y para el comprador es irrelevante por qué el vendedor la quiere vender. En cambio, puede funcionar en los contratos de locación. Y lo cierto es que la jurisprudencia alemana había desarrollado y resuelto múltiples casos en los cuales había encontrado frustrado el contrato de locación como consecuencia de las circunstancias generalmente provenientes de las guerras, de las dos guerras mundiales. Por ejemplo,
se resolvió que estaba frustrado el contrato de locación de un comercio situado en una playa porque el gobierno había prohibido la utilización de la playa porque bueno, había maniobras navales o había colocación de minas submarinas, etc. También se declaró que existía la frustración del fin del contrato cuando se trataba del alquiler de una estación de servicio de suministro de combustibles y el Estado había monopolizado la distribución de los combustibles. También otro caso que menciona y que aparece en la jurisprudencia alemana y que menciona Lares es el alquiler de una pared para poner un cartel luminoso y como consecuencia de los bombardeos se había decretado la obligación de oscurecimiento. De modo pues que estos son los casos en los cuales la doctrina alemana considera que hay una desaparición de la finalidad del contrato, una frustración de la finalidad del contrato que en definitiva afecta a una de las bases del negocio jurídico sobre las cuales el mismo se había celebrado. Y eso es lo que justificaría la posibilidad de extinguirlo. En definitiva, la doctrina alemana concluye que la frustración del fin del contrato puede producirse por la imposibilidad de alcanzar el fin propuesto, como sucede en los casos que hemos examinado, la obtención de la finalidad también por medios o caminos diferentes del contrato que se había celebrado para obtenerlo, y que, en fin, no se han de tener en cuenta los acontecimientos o transformaciones que produzcan la frustración del fin cuando sean personales, si están en la esfera de influencia de una de las partes, repercuten en el contrato tan solo porque la parte se hallaba en mora, obviamente como en el caso fortuito o en la teoría de la imprevisión, y porque alguna de las partes ha asumido el riesgo en el contrato. Lo cierto es que la doctrina de la frustración del fin del contrato finalmente ha tenido acogida en el Código Civil alemán con la reforma del año 2002, en el artículo 313.2, que efectivamente incorpora una solución, diríamos, relativamente semejante a la que contiene ahora el artículo 1090 del Código Civil argentino. Ahora, ¿cómo se interpreta esta norma en el derecho civil argentino? Por empezar, cabe señalar que hay alguna cierta coherencia en la incorporación del artículo 1090 con relación al hecho de que nuestro código es decididamente causalista. Es decir, el Código Civil y Comercial de la República Argentina reconoce que la causa del contrato es no solo, digamos, la causa objetiva, como entendida en el sentido de la doctrina italiana, como la finalidad regularmente perseguida por la celebración de ese tipo de contrato y que como tal permite identificarla, es decir, la determinada causa tipificante, sino también la causa subjetiva, es decir, la finalidad que las partes digamos, persiguen con la celebración de ese contrato en particular. Pero esa finalidad o motivo debe ser una finalidad, como lo señala la doctrina alemana, y particularmente Lares, debe ser una finalidad común a las partes, y no debe confundirse con el mero motivo individual para la celebración del negocio. Un ejemplo clarísimo de confusión que ha llevado entre lo que es la causa común a las partes y el puro motivo individual, se advierte en algunas resoluciones judiciales sumamente conocidas. Una típica es una solución de los tribunales españoles, en un caso que todos los autores que trabajan en este tema conocen, es el caso de las señoras Mars contra Carcí, que las señoras tenían una casa que estaba encerrada, habían comprado un fondo baldío que les permitía el acceso a la vía pública. Y antes de terminar de ejecutar el contrato de compraventa del terreno, vendieron su propia casa, pero quisieron, de todos modos, terminar la compra del terreno. Y el demandado, insólitamente, sostuvo que en realidad el contrato ya no podía cumplir su función porque en el mismo contrato se había puesto que la finalidad era efectivamente comprar para llegar a la vía pública, y el tribunal admitió la pretensión del demandado y rechazó la demanda que pretendía ejecutar la compraventa del solar baldío. Bueno, acá en realidad
lo curioso es que quien invoca la frustración de la finalidad no es el que tenía el fin, que eran las compradoras del lote baldía, sino el vendedor, que quiso prevalerse evidentemente del mayor valor que podría haber obtenido la cosa en el momento de cumplir el contrato. Esta es una sentencia que ha pasado a la historia justamente por el defecto que existe, evidentemente, en el razonamiento del tribunal. Pero otro caso ha sido resuelto por los tribunales de la Ciudad de La Plata, en la República Argentina, en el cual una persona había alquilado un salón de fiestas para la celebración de un matrimonio que finalmente no se celebra. Y obviamente el propietario del salón pretendió el cobro del precio del alquiler y los demandados dijeron que el matrimonio se había frustrado y por lo tanto estaba frustrada la finalidad del contrato. Como en el caso del alquiler del barco que hacía los paseos por el Támesis, en este caso la finalidad de si yo quiero el salón para festejar un casamiento, para festejar un bar mitzvah, un cumpleaños, una comunión, o el campeonato que iba a ganar Gimnasia y Esgrima en 1995, es absolutamente irrelevante para el propietario del salón. Es decir, él alquila el salón para cualquier actividad que las partes quieran celebrar. El otro caso es hay otros casos que han sido también resueltos por la jurisprudencia, digamos, equivocadamente, pero, en fin, quiero señalar, antes de terminar, que han habido, o existen en el Código Civil y Comercial argentino, algunas otras disposiciones que son aplicaciones de la misma idea de la frustración de la finalidad. En particular, el artículo 1203 del Código Civil argentino, que se refiere al contrato de locación, establece que cuando, digamos, la cosa no pudiera ser utilizada por un acontecimiento obviamente sobreviniente, y el caso fortuito recayese sobre la cosa misma, el deudor del precio, es decir, el locatario, puede pedir la suspensión del pago del precio o la extinción del contrato. De modo pues que esta es una hipótesis particular de la frustración de la finalidad del contrato, que en realidad ya estaba en el Código Civil de Vélez Sarsfield, quien inclusive ejemplificaba con la posibilidad de que las autoridades sanitarias impidiesen la utilización de la cosa en tiempos de peste, como los que tenemos hoy en día. En el ámbito del contrato de construcción, el Código Civil y Comercial prevé también alguna solución particular, autorizando la extinción del contrato cuando éste no puede cumplirse sin culpa de las partes, aunque el profesor Lorenzetti señala en el comentario de ese precepto que si el impedimento es transitorio, puede mantenerse la vigencia del contrato, prorrogando el plazo para el cumplimiento de la obra. En definitiva, la verdad es que hasta el momento la jurisprudencia argentina no ha tenido oportunidad de aplicar el artículo 1090 del Código Civil sobre la frustración del fin, pero bueno, probablemente en las circunstancias actuales, dado que habrá infinidad de contratos que resulten afectados, seguramente aparecerá la invocación del mismo. Además señalo que comparto lo que decía Eduardo Zuleta hace unos minutos, en el sentido de que los abogados tenemos la obligación de afinar digamos, la calificación de los medios que vamos a utilizar, porque en muchas circunstancias vemos que los abogados, e incluso las sentencias, aluden así de manera un poco, digamos, sin mayores precisiones, sea a la imprevisión, el caso fortuito, la lesión, etcétera, a la buena fe, en fin, estableciendo una serie, digamos, de una seria confusión acerca de instituciones que deben tener sus límites definidos con mayor precisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra a la doctora Lina Meremizcaya, que nos va a hablar de cómo impactan todas estas figuras en los contratos de construcción, que es justamente la especialidad a la que ella se dedica. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha?
Sí, perfecto. Muchas gracias a Julio, Juan Ignacio, por la invitación a este masterclass. Muchas gracias. Efectivamente voy a hablar de las medidas de confinamiento y su impacto en los contratos internacionales de construcción. Primero, como pregunta de contexto, ¿cuándo un contrato de construcción puede ser considerado internacional? Simplificando todas las opciones posibles, sería cuando el propietario o mandante es una empresa extranjera, o si el contratista es una empresa extranjera, o ambas partes son empresas extranjeras con respecto al estado donde se lleva a cabo el proyecto. Habiendo aclarado eso, como una perspectiva, desde la perspectiva de derecho internacional privado, podemos analizar un poco la práctica de los proyectos y los problemas que se están experimentando a raíz de la pandemia. Para analizar los impactos sobre el propietario o mandante, vamos a distinguir si el contrato contempla aportes del mandante o si no los contempla. Por ejemplo, si el mandante aporta la ingeniería, las medidas de confinamiento lo pueden afectar para poder completar la ingeniería a tiempo. Su equipo, que tiene a su cargo el desarrollo de la ingeniería, debe haber pasado a teletrabajo, con los eventuales impactos que eso conlleva. Tendrán que aprender a trabajar a distancia, tendrán algunas fallas logísticas, tendrán a los niños saltando sobre los escritorios. En fin, se va a generar una pérdida de productividad y el avance va a ser más lento. Si la empresa que genera la ingeniería es una empresa externa al mandante, seguro va a presentar una solicitud de extensión de plazo o de compensación de costos que le va a generar esta situación excepcional. En ese caso, tendrán que demostrar el impacto. Por ejemplo, comparar el ritmo de avance que tuvieron sin afectación con el ritmo de avance en la situación de confinamiento. El impacto quizás no es tan dramático, pero se puede presentar y solicitar su compensación. A su vez, si el mandante tiene que entregar algunos suministros, las medidas de confinamiento indudablemente pueden impedir o retrasar las entregas. Si son suministros a ser importados, el impacto se va a generar por las medidas de confinamiento decretadas en los países de origen de los bienes. A su vez, si no hay aportes del mandante, por ejemplo, se trata de un contrato EPC, donde el contratista diseña, hace las adquisiciones y construye, todos los riesgos contractuales están asignados al contratista. Así, en principio, el mandante puede quedarse de brazos cruzados hasta el día de la entrega de la obra y las medidas de confinamiento aparentemente no lo afectarían. Volveré sobre este punto más adelante. Ahora, para analizar los posibles impactos sobre el contratista o constructor, hay que tener presente que es quien presta la prestación característica, ¿no? Un término también propio de la teoría de los contratos internacionales. Por lo tanto, los impactos que puede sufrir van a ser más variados y más notorios. En primer lugar, si el contratista está en la etapa de diseño, vale lo mismo que señalé antes. El teletrabajo va a generar una pérdida de productividad, pero la labor no va a ser imposible. El contratista debe estar en condiciones de informarle al mandante los impactos y solicitar oportunamente lo que corresponda, más plazo, costo adicional, etc. Si el contratista hace las adquisiciones, la procura, indudablemente va a estar interrumpida la cadena de suministro. Y ahí nuevamente vale lo mismo que señalé en relación al mandante, únicamente que el contratista podría verse afectado en todas las frentes porque básicamente tiene que adquirir los suministros que compondrán la futura obra.
Ahora, hay una diferencia importante entre lo que pasa con los impactos que experimenta el mandante y los impactos que experimenta el contratista. El retraso del mandante en entregar la ingeniería o los suministros le dan derecho al contratista a solicitar una prórroga de plazo. En cambio, el retraso del contratista le da derecho al mandante a cobrar multas y penalidades, a menos que la causa de retraso es ajena a la responsabilidad del contratista, algo que se conoce como excusable delay, como sería el caso de la pandemia y de las medidas de confinamiento. Muy importante entonces que el contratista justifique bien su situación y los impedimentos que está experimentando. Enseguida, el confinamiento puede extenderse a la industria de la construcción o esta puede estar excluida de las restricciones. En Santiago se impuso temporalmente la cuarentena, en algunas comunas fue por un periodo corto, afectó todas las industrias prácticamente, con excepción de la construcción de los hospitales, por ejemplo. La construcción seguía su curso. Si el confinamiento cubre la obra, el impacto es total. Los recursos propios del contratista, los subcontratistas, los proveedores están imposibilitados de concurrir a sus labores. Sin embargo, si las obras continúan funcionando, el impacto no es tan evidente, pero no por ello menos fuerte. El contratista que continúa operando en las condiciones de la pandemia debe implementar las medidas de distanciamiento social de los trabajadores en el transporte, en sus hospedajes, en los casinos, en la misma obra. Debe realizar tests del virus permanentemente. Y en el caso que alguno de los trabajadores dé positivo a coronavirus o simplemente tiene síntomas, no solo ese trabajador, pero también todos los que hayan tenido contacto directo con él irán a la cuarentena. Lo anterior genera diversos costos adicionales para la constructora, todos los cuales deben ser identificados y documentados, lo que por sí solo ya es una tarea titánica. Construir bajo COVID también hace mucho más lento el trabajo por las medidas que acabo de explicar, generando un impacto en el programa de las obras. Nuevamente, el contratista debe saber informar al mandante los hechos y sus impactos conforme a los requerimientos propios del contrato. Y ahí quisiera reconectar con la discusión más amplia que hemos tenido. ¿Cuáles son las cláusulas contractuales que permitirían al contratista reflejar adecuadamente los impactos del coronavirus? La primera que se ha mencionado y que se suele invocar es la cláusula de fuerza mayor. El problema para el contratista es que habitualmente fuerza mayor le da más plazo, le otorga derecho a una extensión del plazo, pero no se le compensan los costos que tendrá que soportar mientras dure ese evento. Y si pensamos que los impactos del COVID se van a sentir por lo menos a lo largo de todo este año, no es de esperar que el contratista pueda asumir dicho costo en cuanto a seguir pagando el personal, la maquinaria que tiene arrendada, los costos financieros que supone mantener el proyecto vivo pero en stand-by. En términos simples, el contratista probablemente va a entrar en una situación de insolvencia y va a abandonar el proyecto. Y ahí finalmente el mandante se quedará con un proyecto a medias y probablemente los costos de encontrar cualquier reemplazo van a ser igualmente altos, de manera que no podrá llevarse ninguna ganancia. Y por lo que he escuchado, hay varias legislaciones latinoamericanas más sofisticadas que la chilena, dado que regulan las figuras anexas a fuerza mayor. Eso no es el caso de Chile, solamente trabajamos con fuerza mayor e incluso se ha difundido la práctica de incluir en los contratos una renuncia del contratista a su derecho de invocar la teoría de la imprevisión, hardship y semejantes. Así que ni siquiera podría esperar a
catalogar la pandemia en esa categoría bajo esa cláusula de renuncia. Y voy a concluir con algunas recomendaciones finales. Las partes de un contrato de construcción afectadas por el confinamiento deberían seguir estrictamente la mejor estrategia contractual que el contrato les permita adoptar. Por ejemplo, si la mejor carta del contratista es fuerza mayor o si es cambio de ley, hay que invocar las cláusulas correspondientes y cumplir con las formalidades que estas cláusulas establezcan. El contratista debe generar todos los respaldos posibles para demostrar sus impactos y los costos adicionales que se le generen. Dado que la realidad desborda los marcos contractuales, por lo menos en las legislaciones más rígidas como de la que estoy hablando, la mejor solución en esa instancia es generar una mesa de negociación y diálogo para buscar soluciones macro desde la perspectiva del proyecto mismo y desde la perspectiva de las futuras posibilidades de negocio entre las partes. Y como lección aprendida para el futuro, espera lo inesperable y prevé lo imprevisible, buscando elegir normativa más flexible que permitan adaptar el contrato a la realidad cada día más impredecible. Con ese término. Muchas gracias, Elina, y a todos los participantes, la verdad que muy interesante. Siguiendo un poco la línea de algunas de estas exposiciones, justamente lo que queremos venir a aportar en la diplomatura en contratos y litigios judiciales internacionales es esto, es las sutilezas que tienen las figuras, las dificultades que plantean los casos internacionales, los contratos internacionales, que no necesariamente son los mismos que en las relaciones domésticas, aunque en algunos casos puedan ser parecidos. Y este es un caso, las figuras que analizamos hoy son muy paradigmáticas, porque cualquier abogado conoce de alguna forma u otra figuras como la imprevisión, como la fuerza mayor, pero ahora que nos encontramos en una situación acá y empiezan las dudas de son todas iguales, son parecidas, qué efectos tiene en cada ordenamiento jurídico, que también no siempre es el mismo. Como decía un profesor mío de la facultad, bueno, ya a veces llegó el momento de empezar a usar el bisturí y no tanto el cuchillo de carnicero. De golpe daría la sensación de que no es todo lo mismo y que tenemos que estudiar, tenemos que profundizar estas ideas. Voy a leer algunas de las preguntas que hicieron en el foro los participantes, las puede contestar cualquiera de los panelistas. No vamos a hacer muchas, les pido disculpas, pero bueno, por la extensión que ya tuvieron las exposiciones, vamos a leer 2 o 3 máximo. Una de las que nos hicieron viene a cuento de la doctrina del hardship y los bonos soberanos, un tema que también es de bastante actualidad. A ver qué piensan los panelistas sobre estas dificultades en las que se están encontrando muchos de los países con sus deudas y cómo, bueno, cómo puede impactar la situación actual. Les doy libertad para que el que se anime. Me aventuro yo, les habla Alberto Zuleta. Lo veo muy difícil, obviamente hay que mirar los documentos contractuales. Pero en términos generales, esta es una situación donde la dificultad de cumplimiento proviene de la situación económica del obligado. Hacer un análisis de imprevisión sobre equivalencia prestacional a un contrato de préstamo, que en el fondo es lo que es una emisión de un bono soberano, pues yo creo que corresponde únicamente en casos de afectación del valor de la moneda, cosas de ese estilo. De manera que yo creo realmente que en estricto derecho, la imprevisión no es la figura que correspondería invocar. Estoy hablando en general porque pues tocaría mirar las situaciones particulares. Creo que las situaciones más de dificultades de pago originadas en insolvencia, derivada obviamente de la disminución de los ingresos de los países, y jurídicamente eso tendrá un tratamiento diferente, pero creo que este es un buen ejemplo de insuficiencia de las instituciones jurídicas, creo yo, para manejar una situación como esta, porque no creo que la postura de los acreedores
sea la de ignorar la situación del deudor, de decir, mire, a medida que usted no puede invocar una determinada institución jurídica que le dé ciertos derechos, págueme o no. Pero creería que la imprevisión en términos generales no es el camino para esa situación. Sí, el problema es que los países no cuentan con un procedimiento de insolvencia. Es decir, con lo cual, digamos, en realidad el único camino que tienen los estados es tratar de renegociar con los tenedores de los bonos en una renegociación relativamente directa, porque no hay, digamos, no existe la posibilidad de que el Estado pueda ir a un tribunal a pedir la declaración de o la apertura de un concurso preventivo, de un Chapter 11, ¿no? Recuerdo que algo de esto se charló durante la crisis argentina del 2001-2002 y el default consiguiente declarado por la República Argentina, y la titular del Fondo Monetario Internacional en aquella época, uno de los grandes funcionarios de ese fondo, había pensado en la posibilidad de habilitar una suerte de procedimiento de insolvencia para los estados, pero no pasó de una iniciativa puramente teórica. Interesante. Bueno, sí, también teniendo en cuenta, habría que ver algunos prospectos, como bien dice Alberto, porque bueno, son tan largos que por ahí hasta a alguien se le ocurrió incluir la pandemia como alguna causal de algún tipo, pero no me animaría tanto. Entonces, pasando Sí, me dejas solo agregar una cosa. La Sí. experiencia argentina, es cierto que los prospectos, no sé si los mejoró, pero sin duda que son mucho más específicos hoy en día en los instrumentos de negociación, con lo cual, si bien no hay un proceso automático que permita tomar en cuenta la insolvencia o inclusive aplicar ninguna de las teorías que estamos manejando, que como bien dice Alberto, más bien tienen que ver con la insolvencia y no son tan diferentes quizás de otras anteriores, porque al final es un tema de presupuesto público, pero sí hay nuevas maneras en que se han abordado las formas de negociación que prevén, de hecho, muchas de las lecciones aprendidas a raíz de lo que ocurrió con la deuda argentina. Bueno, muchas gracias, Sandra. Vamos a pasar a otra pregunta. Nos preguntan cómo se ha jugado en el derecho internacional los pactos de garantía cuando el deudor asume los riesgos del caso fortuito o eventualmente de la fuerza mayor o de una situación como esta, pero el evento tiene un grado de extraordinariedad tal que es posible pensar que el deudor no pudo razonablemente asumir ese riesgo cuando aceptó dar esa garantía. ¿Qué posibilidades ven en esa situación? Sandra. Pedir clemencia, digamos. Eso, a ver, la mayoría de las cláusulas de fuerza mayor y de los ordenamientos jurídicos que regulan la fuerza mayor prevén expresamente como una de las hipótesis donde no aplica el instituto cuando se han tomado los riesgos cuando se ha tomado la fuerza mayor y el caso fortuito sobre sí. Yo diría que nuestros jueces, sobre todo, los árbitros quizá un poquito menos, porque la tendencia es que en general, me parece a mí, esto es una opinión completamente personal, pero los árbitros en general tienden, en los casos que nosotros vemos, en los contratos internacionales, a tomar muy en cuenta las previsiones contractuales y a respetar el análisis que las partes hayan podido hacer sobre lo que asumieron o no asumieron. Por definición, la fuerza mayor y el caso fortuito puede incluir prácticamente cualquier cosa. Y yo no conozco por lo menos ninguna perforación a ese principio. Que esta situación no genere perforaciones a distintos institutos jurídicos, obviamente es algo que no sabemos. Me atrevo a pensar que es más probable creer que pueden venir del lado de los tribunales judiciales, que tienden muchas veces a tener en consideración cuestiones más de políticas públicas. Veo difícil que se pueda perforar el principio de que si aceptaste tomar sobre
sobre tus hombros el caso fortuito y la fuerza mayor, parece difícil poder perforar ese principio contractual. Yo por lo menos no conozco ningún caso donde se haya hecho, ni ninguna teoría que se haya ensayado esos efectos. Como todo, es una situación nueva esta y no hay que descartar nada, pero no sé, me parece algo bastante complicado. Por eso decía, un poco en broma, un poco en serio, es medio como pedir clemencia, ¿no? Porque ahí sí lo veo complejo. Comparto el razonamiento de Sandra, en el sentido de que los jueces seguramente van a ser más proclives a hacer alguna justicia, diríamos, del caso, si la situación fuera de tal de extrema gravedad que pudiera parecer que ha excedido de toda posibilidad de previsión. En definitiva, en la República Argentina los jueces han hecho justicia del cadí, como decía Larens muchas veces, es decir, esa justicia al margen de digamos, de las previsiones del contrato, inclusive de la ley, recurriendo simplemente a principios generales como la buena fe, etcétera, etcétera, y un poco a la idea de que el contrato debe ser siempre una regulación dotada de sentido para ambas partes, con lo cual si hay una distorsión absoluta de las prestaciones como consecuencia de un caso fortuito en cuando hubiera sido asumido, es muy probable que los jueces le pongan, digamos, alguna morigeración a ese principio. Nosotros que tenemos una vasta experiencia en situaciones de emergencia desde hace muchísimos años, hemos visto de todo en la jurisprudencia argentina. Sí, sin dudas. Entonces, una pregunta que hace un participante es qué piensan que ocurriría en contratos internacionales cuando no se pacta la aplicación del hardship y esta figura es ajena al derecho aplicable al contrato, si existiría la posibilidad de igualmente recurrir a ella a través de los principios generales del derecho, a través de otros institutos, etc. Mire, toda la jurisprudencia alemana que se gestó para la revalorización de las obligaciones dinerarias, la excesiva onerosidad sobreviniente, la frustración del fin de los contratos de locación y otros contratos semejantes, etcétera, se hizo en Alemania bajo la única base del artículo 212 del Código Alemán, que establece el principio de buena fe. Sí, yo ahí tengo menos optimismo por justamente, por ejemplo, la tradición jurídica chilena, donde la fuerza obligatoria del contrato se está transformando en piedra angular de la mayoría de las soluciones. Entonces, la teoría de la imprevisión no ha logrado hacer entrada en la práctica judicial, con excepciones escasas de ser aplicada por árbitros arbitradores. Entonces, finalmente, depende muchísimo de la preparación de los jueces, de la preparación de los árbitros, quienes sin duda tendrían más herramientas para llegar a la conclusión que propone Julio, porque tienen la posibilidad de recurrir a los principios, o sea, usos comerciales generalmente reconocidos, y por esta vía pueden hacer el recurso a los principios de UNIDROIT, por ejemplo. Yo haría una distinción entre justicia ordinaria más estricta y justicia arbitral más flexible. Yo creo que también va a depender de la ley sustancial aplicable. Si el contrato, aun cuando no tenga una previsión específica y no esté previsto en el ordenamiento jurídico concreto, si el contrato tiene referencias a derecho blando, digamos, que pudieran tener algún camino, o dar algún camino para que se apliquen los principios UNIDROIT. Creo de cualquier manera, en el derecho uruguayo pasa algo similar a lo que contaba Elina con respecto al derecho chileno. El derecho uruguayo es completamente cerrado, o lo ha sido hasta ahora, a la teoría de la imprevisión. Por supuesto que esta situación que vivimos
El otro día conversábamos con unos colegas y decíamos, si no entra ahora, no entra más la teoría de la imprevisión en el derecho uruguayo, por la vía que legislativa o de algún desarrollo jurisprudencial, que hay bases para hacerlo. Yo creo que si la excesiva onerosidad superviniente en un contrato internacional, depende del porte del contrato, ¿no? Pero los contratos que por lo menos vemos llegar a arbitraje, porque tienen alguna importancia económica considerable y todo lo demás, entre partes sofisticadas, no tienen una previsión y las partes se remitieron a un derecho que no prevé la excesiva onerosidad superviniente, se hace más difícil un camino de entrada, ¿no? De hecho, lo veo, comparando las dos vías, ¿no? Veo que es más probable alguna solución, que haya alguna mayor apertura por la vía judicial que, por ejemplo, por una vía arbitral, que es donde la mayoría de los contratos internacionales se resuelven, los de determinado porte, me refiero. Sí, comparto las conclusiones de ambas, de Lina y de Sandra. Depende mucho del derecho que resulte aplicable. Obviamente, en Argentina la jurisprudencia ha sido infinitamente más generosa que la doctrina y la jurisprudencia chilena y uruguaya en materia de aplicación de este tipo de remedios, probablemente porque la experiencia argentina ha sido también mucho más pródiga en generar situaciones de emergencia o de desequilibrio que afectaron muy seriamente el contenido de los contratos, ¿no es cierto? Como dice Lina, el derecho chileno ha sido muy rígido, lo mismo que el uruguayo. Respecto del derecho chileno, un profesor argentino que todos los que aquí participan conocen muy bien, el doctor Mosé Iturraspe, decía al respecto que Chile prefiere tener un código bello a tener un código justo, aludiendo justamente a la no aplicación de la doctrina de la imprevisión o cosas por el estilo. Pero efectivamente, seguramente los árbitros van a ser más rigurosos en la aplicación del contrato, mientras que los jueces van a ser seguramente más generosos en encontrar alguna solución al deudor. Sí, yo solo quisiera añadir una cosa, y es, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y vuelvo al tema inicial del rigor en el manejo de las fuentes. Yo creo que uno tiene que ser muy riguroso en identificar el sistema de fuentes. Si por decir cualquier cosa, un contrato me remite al derecho colombiano, derecho colombiano me ofrece un sistema de fuentes debidamente identificado, jerarquizado, acompañado también de unas herramientas de interpretación de ese derecho. Y como decía Julio ahorita, hay países que le permiten a los jueces una mucha mayor amplitud de la interpretación de ciertos conceptos. En Colombia ha pasado algo parecido a lo que mencionabas, Julio, sobre el derecho alemán y tal vez sobre el derecho argentino, y es que el concepto de la buena fe en los contratos ha servido para unos desarrollos jurisprudenciales amplísimos que exceden en mucho lo que el derecho positivo como tal dice. De manera que si a mí en el contrato me remite el ordenamiento jurídico colombiano, yo me sentiría en libertad de aplicar la misma amplitud interpretativa que es aceptable en derecho colombiano. Pero como decía ahorita, como decían Elina y Sandra, así como hay razones para que los contratos digan ciertas cosas y para que los ordenamientos jurídicos digan ciertas cosas, muchas veces las hay para que no lo digan. Y creo que si uno se encuentra en una situación donde identificada la fuente que tiene que aplicar, se da cuenta que se prescindió conscientemente de una determinada institución jurídica, pues creo que hay que hacer caso al hecho de que esa institución, de acuerdo con la norma aplicable, con la voluntad de las partes, pues no debería ser aplicada. Es un tema bien complejo, pero nuevamente creo se resuelve volviendo al rigor en la identificación y el uso de las fuentes, que en derecho internacional privado y en arbitraje internacional me parece es especialmente difícil. De todos modos, no hay que prescindir de lo que decía Sandra, que los efectos de la pandemia esta pueden ser tan escandalosamente severos en la distorsión de los contratos y las distintas relaciones jurídicas, que es probable que haya alguna, diríamos, flexibilización, inclusive en aquellos sistemas jurídicos que parecen más apegados al pacta sunt servanda, e inclusive quizás hasta en la jurisprudencia arbitral, que no, es probable que no permanezca con los ojos cerrados frente a una circunstancia que excede todo lo razonablemente previsible, porque si bien
la verdad es que hay películas sobre los virus y las pandemias y cosas por el estilo, no era en absoluto previsible para nadie que hubiera celebrado un contrato internacional o doméstico que el mundo iba a estar parado durante meses como consecuencia de esta epidemia, ¿no? Bueno, voy a hacer una última pregunta porque ya deberíamos ir concluyendo, pero hay una pregunta especialmente dirigida al doctor Rivera, que se refiere a que el participante ve que existe cierta dificultad en diferenciar, por un lado, la teoría de la imprevisión y por otro, la de la frustración del contrato. Nos pregunta cuál sería, a su modo de ver, el límite que nos permitiría diferenciarla más fácilmente. Bueno, para empezar, la teoría de la imprevisión tiene, digamos, como efecto la posibilidad de revisar el contenido del contrato o reclamar la resolución del mismo. Mientras que la frustración del fin, que debe ser una finalidad común a ambas partes, como lo decíamos, solo autoriza a la extinción del contrato. Y puede no ser una cuestión de excesiva onerosidad, sino simplemente de que no se puede cumplir el objetivo que las partes han previsto. Las partes podrían pagar el alquiler del comercio de la playa, pero si el Estado prohibió la utilización del comercio de la playa, simplemente pierde como, digamos, sentido el contrato porque no se puede cumplir el objetivo que las partes han perseguido. Es lo que en definitiva resuelve el mismo Código Civil argentino en materia de locación, cuando dice que si el locatario no puede usar y gozar de la cosa, puede pedir la suspensión del pago del canon o puede pedir lisa y llanamente la extinción del contrato. De modo que no, son dos instituciones diferentes, porque una radica en que la prestación se hace excesivamente onerosa y la otra en que, aún no siendo excesivamente onerosa la prestación, simplemente carece de sentido porque el objetivo perseguido por las partes no puede satisfacerse. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a ir concluyendo, agradeciéndoles de nuevo a los expositores, a Elina, Sandra, Alberto y Julio. Esta es justamente la rigurosidad con la que vamos a tratar los temas, con lo que ustedes van a tratar los temas en la diplomatura, y nos parecía que en este momento de tantas dudas, de tantas dificultades, empezar a esclarecer este debate era muy útil. Así que agradecerles a ustedes, a todos los que participaron de esta clase, y bueno, quedamos a su disposición para cualquier duda que pudieran tener de la diplomatura o del programa, y a ustedes, expositores, ya estaremos hablando pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Todo bien, adiós. Hasta luego. Cuídense. Chao.